un nuevo programa de las provincias también existen. En estos días se está constituyendo el nuevo gobierno provincial, es decir, que no solamente el Poder Ejecutivo, es decir, que Juan Pablo Valdés asume su cargo de gobernador, Pedro Brayar Pocar reitera su candidatura de vicegobernador, sino también todo el Poder Legislativo, es decir, senadores, diputados, concejales, no solamente en la capital, sino también en toda la provincia, digamos, el poder municipal. Es importante que este paso que se va a dar, sobre todo en el poder legislativo. El poder legislativo es tan o más importante que el poder ejecutivo, porque el poder legislativo es el que da sanción a las leyes, que fija el presupuesto y que controla al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como su nombre lo indica, es el poder que ejecuta las leyes que le provee el Poder Legislativo. También dentro del presupuesto provincial o nacional tiene que ajustarse a lo que sancionó el Poder Legislativo. Entonces, la gestión de las cosas la lleva adelante el Poder Ejecutivo, pero la sanción de las leyes, del presupuesto y demás es facultad del Poder Legislativo. Todo el proceso legislativo es de entrega de diploma, juramento y toma de posesión del cargo. El Senado, por ejemplo, tomó juramento el 31 de agosto. ¿Y quiénes son los que juraron? Por Vamos Corrientes, Gustavo Valdés, el actual gobernador, que cesa el día 10 de diciembre. Silvia Galarza y Henry Fick. Por Limpiar Corrientes, que es el PJ, Román Naya. Encuentro por Corrientes, Enrique Vaz Torres. La Libertad Avanza no logró representación en el Senado, pero sí en diputados con Ricardo Caíto Leconte. El Senado ya prestó juramento, es decir, que únicamente está esperando que cesen los que están y incorporar los nuevos. Mientras que diputados provinciales y concejales electos en el caso de la capital, y también el intendente y viceintendente de la capital, van a desarrollar todos estos actos el día 9 en un local de la avenida Maipú. Los diputados y concejales lo hacen en la Cámara de diputados a la mañana y concejales a la tarde. Bien, ¿quiénes son los diputados electos? Por Vamos Corrientes, Eduardo Tassano, cesa como intendente de la capital después de 8 años. Todo hace pensar que Eduardo Tassano va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, lo cual lo convierte, por eso encabezaba la lista de Vamos Corrientes. Es importante destacar que el radicalismo, Eduardo es radical, no preside la Cámara de Diputados desde hace 32 años. Estuvo los últimos años, largos años, desde Josefina Meave en manos del Partido Liberal. Después el Partido Liberal se descindió, quedó él y por un lado Encuentro Liberal y Partido Liberal. Una hegemonía liberal en la la presidencia de la Cámara de Diputados desde hace 24 años. Comenzó con Josefina Meave de Mató en 2001 hasta el 2009, cuando fue reemplazada por Pedro Casani. Es decir, Pedro Casani desde 2009 hasta ahora, el 2025, ha sido el presidente de la Cámara de Diputados, mientras que los radicales empezaron recién en 1991 en manos de Armando Romero, según nos informa todo esto el Diario Norte de nuestra ciudad. Según nos informa el Diario Litoral en un largo artículo del domingo 30 en su página 3, en la que destaca algo importante, de que Pocho Romero Félix, por el Partido Autonomista en 1965, tenía solamente 25 años, esplendorosos 25 años, y presidió la Cámara de Diputados de la provincia y que ostenta el récord de ser el presidente más joven de Latinoamérica. Pocho fue después electo gobernador en una alianza, el Pacto Autonomista Liberal, y a Pocho lo sucede Ricardo Leconte. Completamos la lista de los diputados electos.
Por Vamos Corrientes continúa a Eduardo Tassano, Natalia Romero. Por Vamos Corrientes, digo bien, Mario Brands por PANO, Sofía Brambilla, Hugo Calvano, Andrea Goitia, Andrea Guillota, Egui Benítez, Albana Rutela y Hugo Benítez. Por Limpiar Corrientes, es decir, por el PJ, que logró un solo lugar en el Senado de la provincia con Román Naya. En diputados tiene 3 electos: Limpiar Corrientes con Ana Almirón, Juan de la Cruz Ojeda y Sara Aparicio. Encuentro por Corrientes, Emiliano Fernández y Celilia Gorián, que serían quienes responden a Ricardo Colombi. Y reitero, por La Libertad Avanza, Ricardo Caíto Leconte. Con La Libertad Avanza hubo un caso muy especial. Logró únicamente un lugar en la Cámara de Diputados de la provincia y también sorpresivamente consiguió consagrar un diputado nacional. Consagró a Virginia Gallardo, que prestó juramento en la Cámara de Diputados Nacional. Luego nos vamos a referir a todo este proceso de juramentos. Bien, por Vamos Corrientes, concejales electos en Capital: Emilio Lanari. En Vamos Corrientes, reitero, Gabriela Gauna, Gustavo González por el PANO, Melisa Meca, Matías Bocalón y Camila Roa. Por Limpiar Corrientes, PJ, Julio Ledesma y Gisela Lozano. Por Vamos Corrientes, Julio Ledesma y Gisela Lescano. Por Encuentro Corrientes, Gabriel Romero. Y La Libertad Avanza también consagró un concejal en la capital, Ángel Cosman. Vamos a hacer una mención especial a los juramentos en la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados pregunta si van a prestar si juráis cumplir con los recaudos, con lo establecido en la Constitución Nacional. No hace referencia, salvo pedido expreso, a ninguna confesión religiosa. Antes la mayoría juraba por Dios, la patria y estos santos evangelios, para los que eran católicos, sino únicamente por Dios y la patria. Hoy en día el juramento parece una exposición de doctrina. Aparece alguien, la senadora por la izquierda, jura también por Palestina. Una diputada nacional argentina votando por Palestina, es decir, que va a cumplir su rol a favor de Palestina, un país extranjero. Hay muchas incógnitas en los celulares que preguntan cuántos son los que apoyan o niegan la posibilidad de que un diputado nacional pueda estar jurando por un país extranjero o por una cuestión extranjera. Pero bien, eso no fue lo único. También Virginia Gallardo prestó juramento con un vestido más bien para un desfile de modelos. Tiene un cuerpo que le permite, donde tenía un hombro, desnudo, y juró levantando a su hija, y juró largamente por Corrientes, por la niñez. Es decir, que se está cambiando el sentido de la diputación. Esta de Silvia Bregman, que es la diputada que juró por Palestina, también hizo una larga exposición, hasta incluso incluyó de que se le haga callar a una diputada oficialista que estaba interrumpiendo. El juramento es una cosa muy sagrada, muy simple y sencilla, que abarca lo que uno va a hacer. Yo he sido 2 veces diputado provincial y juro por la patria y la Constitución, ni nada más. No me acuerdo si de mi padre, de mi abuelo o de lo que ocurrió en tal lado o en tal otro. Cada juramento lleva 1 minuto, cuando no 2. Entonces yo creo que la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, debería establecer una norma, porque antes de jurar decían, el presidente anuncia que va a ser por la Fórmula 1, que van a formar por la Fórmula 2. Ahora, la fórmula que sea, no puede permitir, no debe permitir estas extravagancias de que se jura por todo como una expresión de voluntad. Acá se tiene que jurar por la patria, por la Constitución y por cada uno, por la creencia
religiosa que tenga, y si no tiene ninguna, jura por Dios y la patria, y se terminó. Bien, esperemos que en la provincia no tengamos, en la provincia de gobierno, solamente en los cargos provinciales, no tengamos estos hechos. La provincia está ansiosa por conocer al nuevo gabinete provincial, pero el gobernador electo Juan Pablo Valdés adelantó que el 11 de diciembre anunciará el nuevo gabinete y se conocerá quién continúa y quién no. Él asume el día 10 y recién al día siguiente conoceremos quiénes son y quiénes forman el nuevo gabinete provincial. Hoy tendremos en nuestro programa al doctor Miguel Lito Ceva, por el que nos va a hablar sobre el Poder Judicial, el doctor Jorge Deniri, que es doctor en Historia y directora de honor del Archivo General de la provincia, y también al doctor Rolando Altamirano, que nos va a hablar sobre la diabetes y saber si la diabetes avanza, que cada vez más habitantes tienen diabetes. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Contamos hoy con la presencia del distinguido doctor Jorge Deniri, quien es doctor en Historia, es presidente de la Junta de Historia de Corrientes, también es directora de honor del Archivo General de la Justicia de la provincia. Como si esto fuera poco, resulta que es también ciudadano ilustre declarado de la ciudad de Corrientes por el Consejo Deliberante. Y también el día 5 ha sido distinguido dentro de un conjunto de escritores correntinos con un título honorífico de mérito al ciudadano. Todo eso nos hace ver lo distinguido de nuestro invitado de hoy. Un hombre que ha sabido mantenerse en todos estos años tan convulsionados, dedicándose a estos títulos de profesor y doctor en historia y demás. Bienvenido, doctor Deniri. Gracias, doctor, muy amable. Bien. ¿Cómo está viendo usted como profesor, como doctor en historia, lo que nos está pasando en estos momentos en el país, digamos, en general, en el respeto a las instituciones y demás? Mi visión personal es que hay una homonimia entre lo que pasa acá y lo que pasa en España. O sea, nosotros que tanto tenemos que ver emocionalmente con España y con Italia, pero parece que uno se fija en, digamos, el tema famoso de la grieta, y hay una grieta tan o más grande que la nuestra entre los españoles. Están discutiendo, peleándose, o sea, siempre que hemos logrado ponernos de acuerdo, hemos ido para adelante. ¿Qué es lo que pasa en una familia, en una ciudad y en el país? Pero tenemos esa tendencia a la discordia, a no estar de acuerdo, a poner el palo en la rueda. Aunque uno no esté de acuerdo con el que gobierna, por ejemplo, pero no, hay que tratar de acompañarlo hasta que, de forma tal de que tenga todas las oportunidades para sacar, digamos, el carro del lodazal, ¿no es cierto? Y independientemente de que uno no comparta salvo que hay cosas que no se pueden compartir, los extremismos no se pueden compartir. Si aparece un Hitler, uno no puede compartir eso. Así es, digamos, hay que poner por encima el país, por encima de todo esto, ¿no es cierto? Por supuesto, el país somos nosotros. Así es, efectivamente. Ahora, usted está de director del Archivo General de la provincia. No es fácil llevar el Archivo General de la provincia porque se han sucedido distintos gobiernos, intervenciones federales con decretos y demás. ¿Cómo cómo está organizado el archivo? Mire, sobre eso le doy una primicia. Ayer el doctor Dardo Ramírez Bracci se fue a una presentación que hacía el doctor Salvador sobre la Taragüí.
Y se quedaron a charlar un rato después y salió el comentario de que el director del Museo de Bellas Artes le dijo que tenían una colección, una pinacoteca completísima de grandes paletas correntinas, pero le faltaba una sola, que era la de Fontenot. Fontenot es un pintor importante, hay obras de él en el Josefina Conte, pero en el archivo había un cuadro sin firma representándolo a uno de los Escobar. Cuando yo llegué en el año 2012, lo invité, lo convoqué al que era en ese momento, digamos, el principal experto que teníamos, que era Marcelo Fernández. Ajá. Y porque me pareció que era la paleta de Fontenot, esa mirando allí. Él dijo que sí, entonces yo hice una nota, lo elevé y se lo entregué en comodato al Museo de Bellas Artes. Ahora resulta que hoy me entero, me lo dice Ramiro allí, de que parece que el cuadro no está más ahí. Entonces, bueno, lo primero que hice fue rescatar toda la documentación, porque la tengo bien a mano todo, y ese que es una cosa importante como eso no iba a quedar, a ver qué es lo que hacía, vamos a ver qué es lo que pasó. Eso es parte del trabajo del archivo, ¿no es cierto? Sí. El asegurarme de que, porque ahí hay un legado, lo que hay ahí no es mío, no es de nadie, es de todos. Y el que está ahí es, como diría, es un perro del hortelano, debe ser, alguien que no come y no deja comer. Y afortunadamente, desde que apareció eso del teléfono celular, ya no hay más lo que yo llamaba trincheteros, los que venían y cortaban el pedazo del diario. Es mejor sacar la foto, así que es fantástico. Sí. Pero es un trabajo complicado porque hay que estar arriba de la gente. La mayoría de las personas, funcionarios incluidos, piensan que lo que se guarda ahí son papeles viejos. Y los papeles viejos, la gente que los valora es muy poca, los que estamos en el tema de la historia y eso. Afortunadamente creo que hay una conciencia creciente de que eso tiene una importancia fundamental, ¿no es cierto? Porque si no se respeta el pasado, ¿quién puede pronosticar el futuro? ¿Quién puede, ¿no es cierto? Así que es un lindo trabajo, es una honra estar ahí. Ahora, lo que pasa con las fotos que tienen un tiempo de validez, ¿sabes? Si no se las compasa digamos, a papel, por ahí pueden desaparecer los mensajes, digamos, ¿no es cierto? Eso que usted dice es fantástico, porque tenemos todos el teléfono y sacamos fotos, saca. Llega un momento que el teléfono está lleno de fotos, le hace falta lugar, borra y no sabe ni qué es lo que borra y empieza de nuevo. O sea que, como decía el doctor Vargas Gómez, nunca he podido ver menos mis fotos que desde que apareció ese aparato. Claro. Ahora también yo pienso que Internet con las, digamos, computadoras y demás, que ya, y los teléfonos celulares, los niños, la primera infancia, digamos, el primer escalón de la educación, se va perdiendo la costumbre de escribir. Entonces ya uno ve, digamos, a jóvenes que tienen una pésima letra porque no se ha practicado la escritura. Como todo se hace por computación o se manda por celulares. Ahora, ¿usted cree que es así o se está, digamos, manteniendo en la escuela primaria y secundaria el tema de la escritura? Totalmente de acuerdo con usted. Yo fui docente muchos años, soy docente, sí, porque estoy en el archivo, porque el que viene a preguntar, yo le doy clase por ahí, porque hay gente que lo mandan sin haberle enseñado cómo se hace. Uh-huh. Europa está empezando a eliminar los teléfonos de las aulas, ya. Pero aparte las computadoras, se llegaron a la conclusión de que es mejor escribir a mano, porque hay todo un proceso mental, ¿no es cierto?, referido a eso, que no se puede dejar de lado. Y después que ahora yo prendo el teléfono y aparece la IA, que me la impusieron, de prepo, la inteligencia artificial. Yo pregunto algo en el teléfono y me dice, esto fue elaborado por inteligencia artificial, que la Wikipedia no es muy de fiar. En materia de historia, que es lo que yo hago, no es muy de fiar. Bueno, la inteligencia artificial es menos todavía. Con el tiempo llegará a ser una cosa maravillosa, pero ahora es una cosa más, que es más lo que me molesta a mí, que yo hago una pregunta de algo que no me acuerdo, para que me lo refresquen, me sale con algo que no tiene nada que ver. Además, como no tiene capacidad de discernimiento, será muy artificial, pero no es inteligencia, no puede discernir entre una cosa y otra. O sea que todo eso es parte de, lo que quiero decir es que todo progreso no es un avance,
El tiempo es el que lo consagra y le da. Y ahora, en las aulas debería llegar último de todo. Cuando las personas mayores, por decir así, lo hemos certificado de que sirve, pero el chico es vulnerable. Los europeos están diciendo que el porcentaje de suicidios juveniles que va creciendo está muy relacionado con eso. Sí, ahora también yo le voy a referir el caso de un sobrino de mi señora, de que tiene 8 o 10 años, y dice que cuenta la madre, que la llamó la maestra, porque el chico lo corrigió la maestra hizo una afirmación sobre un tema, y el niño le dijo, no, eso no está bien porque en el celular, en internet salió tal o cual cosa. Es decir, que estamos creando una situación muy difícil, es decir, los maestros tendrán que ampliar su conocimiento también con internet, con el riesgo de que sus alumnos puedan corregirlo, ¿no es cierto? Hay un problema de autoridad. ¿Cuál es la autoridad? No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin autoridad, eso es una cosa que es evidente. Alguien tiene que ser el que lleva la voz cantante. Acá hay un timón como mesa, un hermoso timón gigantesco. La sociedad también le hace falta un timonel y un timón en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? El maestro es el timonel del aula. En historia es muy común eso, pero yo vi la película que yo vi decía otra cosa de lo que usted está diciendo. Y bueno, entonces, ¿sabe qué? Vaya y ¿cómo se llama? Y no venga más acá. Siéntese en su casa con un montón de videos. Usted hace referencia al timón que tenemos acá, que era de un barco de mi padre. Ahora ya no se usa más el timón en los buques, es una palanca directamente que ayuda a conservar o modificar el rumbo de una nave, ¿no? Bien, ahora esta distinción que se le va a entregar el día 5, digamos, ¿cómo surge usted escritor? ¿Es escritor también? Sí, yo tengo algún premio nacional, inclusive de poesía ganado. O sea, digamos, una beta que me encanta y me parece, para mí es emocionalmente importantísimo, es escribir poesía. Y acá hace poco publiqué un folleto de sonetos exclusivamente, que tengo una bolsa de cosas escritas. Aparte he publicado algún libro sobre el mundo clásico que me encanta, todo lo que tenga que ver sobre todo especialmente con Troya, ¿no es cierto? Digamos, las Tróyadas, todo lo que es el ciclo troyano ese que yo hice un libro sobre eso que termina con la caída de Constantinopla, que para mí ahí es donde se produce el gran colapso, ¿no es cierto?, de esa cultura griega, la parte griega de la cultura, sí, ¿no es cierto?, que tenía que ver para el mundo antiguo, la cultura griega era equivalente a la Biblia para los cristianos y para los pueblos de las revelaciones, ¿no es cierto? O sea que hasta el tipo de héroe clásico sale de ahí. Es una cosa que a mí me gustó, digamos, disfruté siempre mucho leyéndolo y releyendo, porque yo soy un gran relector, no es que leo, sino que vuelvo a leer lo mismo una y otra, todas las veces, porque lo disfruto cada vez y siempre le encuentro algo nuevo. Bien, doctor, el tiempo se nos va en la televisión también. Muchas gracias por su participación y deseamos que siga activo en todo esto vinculado con la historia, con manejar o orientar el Archivo General de la provincia, que es muy importante poder tener un archivo actualizado y de fácil acceso. Así que le deseamos éxito en esa tarea que usted ha desarrollado, don Lorenzo. Muchas gracias por haberme invitado, doctor. Bien. Un honor. Un corte. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor Miguel Lito Ceva. Hablar de Miguel Ceva, nadie sabe, no recuerda quién es, pero hablar de Lito Ceva es una persona dedicada al derecho, presidió el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Una sala lleva su nombre por la actividad que desempeñó como presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción.
ha sido alumno mío cuando yo era profesor en la Facultad de Derecho allá lejos y hace tiempo. No quiero decir que por eso es un muy buen profesor, muy buen abogado, muy buen profesional, pero algo hemos contribuido seguramente. Ahora, estuvo en Corrientes el ministro de Justicia de la Nación, Lito, Junio Libarona. Habló sobre reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal precisamente. También habló de una reforma general. Ahora, ¿cómo ves todo esto? Porque incluso expresó algo que como yo ya no estoy ejerciendo la profesión, me llama la atención de la oralidad en el juicio civil. Bien, dejamos la palabra al doctor Lito Ceva para que nos explique todo esto en forma tal que la audiencia pueda entenderlo. Adelante, Lito. Antes que nada, te agradezco que me hayas invitado a tu prestigioso programa y la posibilidad de expresar mis ideas y mis opiniones respecto al funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial, lamentablemente, casi siempre se ha utilizado de una manera política. Tanto es así que se lo cataloga a algunos jueces, esencialmente lo de la Corte, como peronistas, radicales. Alfonsín se decía que tenía una corte radical, ahora se decía en el kirchnerismo que era una corte de orden kirchnerista y demás, pero en verdad ocurre hasta en Estados Unidos. Ahora se habla de que Trump tiene una corte adicta por la cantidad de jueces que tiene la Suprema Corte de Estados Unidos. Fíjate vos que a la Corte Suprema le faltan 2 jueces hace varios años y no los designan por una cuestión política. Cada presidente quiere meter siempre una persona que se supone que es de su lineamiento político, y fíjate si no que propusieron 2 ministros de la Corte y fueron absolutamente rechazados por las cámaras y por la población en general, porque no se les encontraba mérito para ser miembros de la Corte. Yo creo que uno de los problemas graves de la justicia en general es que se la abandona. La justicia no es un poder que dé réditos, que den votos y demás, y entonces es la cenicienta de los 3 poderes. Es un poder silencioso que está ahí, que trabajan mucho, pero yo creo que el principal problema no está en los jueces, sino en la estructura general. Tenemos muy pocos juzgados, y eso hace que los pleitos se eternicen. Hay pleitos de 20, 30 años, es inadmisible. Las partes mueren en el transcurso del pleito sin tener solución. Por ejemplo, Corrientes. Yo me acuerdo cuando yo me recibí de abogado, hace ya 50 años, habían 5 juzgados civiles y 4 de paz. En el gobierno del doctor Leconte se creó el juzgado número 6, a instancia del colegio, me acuerdo, en esa época. Y después hubo una supuesta reforma que transformaron los juzgados de paz en juzgados de primera instancia, y así prácticamente duplicaron, digamos, la cantidad de juzgados de primera instancia. Pero el problema es que absorbieron los pleitos de la justicia de paz, o sea que si vos entrás hoy a un juzgado y ves la cantidad de expedientes que están en los estantes, te das cuenta que es imposible que los jueces, los empleados, los secretarios, por más buena voluntad que tengan, no se agiliza el trámite de los expedientes y sigue siendo de una lentitud que es muy agresiva. Sí, hay que tener en cuenta que las propuestas que se hace para la Suprema Corte no se tienen en cuenta los antecedentes personales jurídicos
o digamos, y si no, ¿a qué partido pertenecen? Porque hay que tener los 2/3 de aprobación del Senado para que puedan ser designados. Y entonces ahí juega, digamos, la cuestión política directamente. Y también hay que tener en cuenta, vos hablás de la demora en los expedientes, la cantidad en el orden nacional, cerca de 100, digamos, juzgados que no tienen jueces. Entonces la subrogación de un juez en 2 o 3 juzgados y van girando, cuando le dan la subrogación, entiendo, Lito, le dan la subrogación de un juzgado, tiene que tomar conocimiento de qué se trata en ese juzgado, y todo eso se pierde tiempo, ¿es así? Es así realmente, y por eso se eternizan los pleitos y no tienen una resolución final. A veces mueren los actores, mueren los demandados y el pleito todavía sigue vivo y hay que seguir con los sucesores, y es un problema serio. Es muy insuficiente la cantidad de juzgados que hay, y ahora la Corte con 3 miembros, si vos interponés un recurso ante la Corte para que te lo concedan o no, eventualmente en un recurso de hecho, eventualmente por apelación denegada en sede provincial, y tenés que esperar 2 o 3 años para ver si la Corte te lo concede o no te lo concede. Y eso ya no es justicia, eso es denegación de justicia. El ser humano necesita que frente a un conflicto se resuelva en un tiempo razonable, porque si no la sentencia es arbitraria, aunque te den la razón es arbitraria, porque recoges migajas, mueren las partes. Es un problema muy serio. En Corrientes no se crea un juzgado desde la época del Leconte, Toto, es una barbaridad. Tenemos en este momento 11 juzgados civiles, 9 civiles, hay uno barrial que intenta solucionar el problema entre vecinos, por ejemplo, pero vos presentás un escrito y te lo proveen a los 6 meses, porque están atiborrados de trabajo. Yo invitaría a la gente que concurran a los juzgados y vean los estantes llenos de expedientes, y se van a escandalizar porque no se puede realmente cubrir las peticiones de las partes. Obtener una sentencia en un juicio son cuando menos 5 años, y eso es injusto, es injusticia. Ahora, hay también una prescripción que juega cuando los juicios demoran demasiado. En el caso penal, por ejemplo, igual a la pena, ¿no es cierto? Así es, así es, y terminan sin castigo verdaderos culpables. Fíjate el caso de Córdoba, de esta mujer, esposa del médico, que murió y se lo encuentra aparentemente al autor del homicidio, y ya no se le puede perseguir penalmente porque estaría prescripta la acción. Y bueno, eso sucede con regularidad. Hay que darle un poco más de importancia a la justicia. La justicia es importante cuando sucede una injusticia. Y el problema es si vos no podés acudir a un poder judicial que te resuelva un problema patrimonial, personal, de filiación y demás, es un problema serio. El caso de los cuadernos, por ejemplo, que se tramita en Comodoro Pi, la estimación que se hacía periodísticamente que duraría entre 4 y 5 años, porque se reunían una vez por semana. Ahora se van a reunir 2 veces por semana. Y por indicación de la Corte. Ahora, el hecho que no sea presencial un juicio oral, ¿cómo lo ves que el tema de la televisión, que declaren o se informen de lo que está ocurriendo en el juicio en forma televisiva? Me parece bien, porque es una forma en que la población quede informada. Y ahora lo que tenemos de ventaja, digamos, es todo lo que es electrónico, la computación, la comunicación. Por ejemplo, ahora tenemos en Corrientes y en todo el país prácticamente un sistema de notificaciones electrónicas que se llama Forum.
Y bueno, eso es importante porque los abogados ya no tienen necesidad de concurrir como lo hacíamos antes, lunes y jueves, a notificarnos y que estábamos 100 abogados en cada piso de juzgado. Ahora lo hacemos a través de las computadoras. Y vos sabés que en el tema de los juicios se ha agilizado un poco con el nuevo Código Procesal, porque por ejemplo ahora hay un juicio ordinario por audiencias, que vos presentás la demanda, ofrecés la prueba y después se fija una audiencia final donde prácticamente se producen todas las pruebas y se hace el alegato final. Y eso agiliza bastante. Pero el problema es que hay pocos juzgados. No, Corrientes necesita por lo menos el doble de juzgados de lo que tenemos ahora. Ahora, ¿vos crees que está señalando bien el tema de los pocos juzgados? ¿Eso puede solucionar algo? ¿Un nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo? ¿Vos haces penal también? No hago penal, hago solo civil y comercial. ¿Vos crees que el tema está en los códigos procesales o está en la, ¿cómo señalar? En la estructura, en la estructura del poder. Es necesario más juzgados. Te digo, yo invitaría a cualquier ciudadano que se quiera informar de por qué demoran los juicios, que vayan a un juzgado y vean las estanterías con miles de expedientes. Y es imposible que 20 empleados atiendan tanta cantidad de expedientes. Eso hace que vos hagas una petición en un juzgado y te la provean al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, cuando que tendría que ser en días. El caso de la Corte, vos señalás bien que son 3 sobre 5. Sí. Entonces, para distribuir políticamente, conseguir los 2/3 del Senado, se habla de aumentar de 5 a 7, alguien habla de 9. ¿Vos crees que, estás señalando bien vos que es un problema de estructura, se soluciona esto con más jueces o mantener los 5? Porque en este momento, para obtener un fallo de la Corte, tiene que estar la unanimidad de los 3. Si 2-1 no se puede avanzar. Así es, así es. Yo creo que un número ideal serían 7. Es un poco copiar a la Corte de Estados Unidos, que funciona bastante mejor que la nuestra. No hay que olvidarse que la Corte, en los juicios en los recursos extraordinarios, abarca todo el país. Todos los juzgados federales del país terminan en la Corte y son muchas provincias, son muchos juzgados federales. Yo creo que si se le agrega 2 miembros más a los 5, sería acertado. Agilizar más. Yo creo que se puede agilizar. Bien, ahora, la oralidad en los juicios civiles, porque tenemos oralidad en los juicios penales. Sí. ¿Cómo ves eso, la oralidad en los juicios civiles? Mira, todo lo que sea oral creo que es bueno por la inmediatez. El juez escucha a los peritos, el juez escucha a los testigos, el juez escucha a las partes y se forma una convicción más real del tema que se está tratando. Pero el tema es el número también. Ahora tenemos prácticamente casi un juicio oral, porque ahí está el juicio ordinario por audiencias, y vos presentás la demanda, ofrecés la prueba, corres traslado de la demanda, y después hay una suerte de audiencia final donde se evalúa la prueba y se produce la testimonial en esa audiencia, la absolución de posiciones, que son las pruebas eventuales. Generalmente la documental uno ya la presenta al inicio del juicio. Y ahí todo eso es oral, porque comparecen todos los testigos, comparecen las partes, el juez toma esa audiencia, o sea, hay inmediatez, y eso es prácticamente oralidad. Ahora, es bueno también que el juez pueda tomar contacto visual con las partes, digamos, para poder, sobre todo en el Código Penal, no sé. Sí, en el civil ahora, con este sistema de ordinario por audiencia, sí, toma conocimiento de los testigos, los escucha, puede repreguntar incluso al juez, así que hay inmediatez. Bien, Lito, una vez más quiero destacar que Lito Seba es una institución jurídica en Corrientes. Por eso el Colegio de Abogados
puso su nombre en una de las salas reformadas durante tu gestión, ¿no es cierto? Sí. Bien. Tuve la suerte de ser 5 veces presidente de instituciones gremiales, Bien. incluso de la Federación, y también actué en la Federación Nacional. ¿Tuviste algún cargo político? No, nunca. No. Solo profesión hice en mi vida. Bien. Muy bien, Lito. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Toto. Y seguimos viéndonos con un tío de Lito, era vecino cuando vivía yo en Plácido Martín y Tucumán. El tío tenía un negocio a una cuadra, frente siempre al Colegio Nacional, en Quintana y Tucumán. Y ahí lo Cambiamos las primeras palabras. Las primeras palabras, él mucho más chico que yo, por supuesto. Gracias, Lito. Hasta No, pronto. al contrario, Toto. Bien. Es un lujo. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Rolando Altamirano, que es médico en el Hospital Geriátrico. Y también él está muy dedicado al tema de la diabetes. El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes con un acto en la Plaza Cabral, presidido por el Ministro de Salud. Y la diabetes es algo que la estamos soportando, yo personalmente, y le queremos preguntar al doctor Altamirano, dada su especialización en esto, ¿qué pasa con la diabetes? ¿Está aumentando la cantidad de diabéticos en el mundo o en Argentina y en Corrientes? Esa es una cuestión fundamental. Bienvenido, doctor Altamirano. Muchas gracias por la invitación a su programa. La verdad me siento muy honrado y bueno, poder hablar de este tema médico. Realmente es así. La diabetes es una enfermedad que hace muchos años se la trata, sobre todo con la insulina o con hipoglucemiantes, pero es cierto que en estos últimos tiempos, más o menos del año 1990, ha tenido un incremento exponencial en todo el mundo y la Argentina, Corrientes, no deja de ser particular a esto, digamos, ¿no? Sí han avanzado algunas visiones de cómo se ve hoy la diabetes. Si ve un problema de la insulina, un déficit de la insulina y un déficit del trabajo del páncreas en la producción de la insulina, también, digamos, eso hoy está visto como no solamente un problema del azúcar, sino que el tema es más global, porque el incremento del azúcar en la sangre sí o sí genera problemas cardiovasculares, renales o problemas cardiovasculares a nivel cerebral o cardíaco, sí, que hace que tengamos que verla en forma más, amplia, no solamente desde el punto de vista glucémico o glucocéntrico, sino que también hay otras especialidades, tal vez un nefrólogo, un clínico, el cardiólogo, formar grupos de trabajos, nutricionista, y atender al paciente tratando de evitar todas las complicaciones. Ahora, ¿por qué avanza? ¿Por qué ha crecido el porcentaje de diabéticos? Bueno, ahí tengo que hacer un paréntesis, digamos, ¿no? Hace más o menos en los años 1990-99, en esos periodos, con, digamos, la aplicación de una medicación, tratando de comparar con la metformina, que es una medicación de hace mucho tiempo que se utiliza, se trató de ver si esa medicación que se llama rosiglitazona tenía de alguna manera una competencia con la metformina, si era un poco mejor. En ese estudio, lamentablemente, lo que no se midió fue el impacto cardiovascular que iba a tener, y un médico observó posteriormente que lo que producía era tal vez más daños cardíacos, infarto, insuficiencia cardíaca. Ajá. Entonces la Organización Mundial de la Salud lo que hizo es, le pidió a la comunidad científica dedicada, digamos, a esta problemática, que por favor realicen estudios que tengan seguridad cardiovascular. Es decir, todas las medicaciones que puedan salir a futuro tenían que impactar en la
nosotros llamamos morbimortalidad. Y así salieron estudios que a partir del 2005, 2006 en adelante, y bueno, se terminaron prácticamente para el 2015, hubo un estudio muy importante que se llama EMPA-REG, que eso un poco determinó que era importante la droga, y esa medicación, digamos, que se llama empaglifosina, generó un cambio de visión, de paradigma, no ya glucocéntrico como antes se veía, sino también que era importante, cuando se trataba la diabetes, abordar el tema de lo que era lo cardiovascular. Y después también, más tarde, ¿qué se ve? ¿Por qué va incrementando la diabetes? Sí. En la población argentina, la última estadística que se hizo como censo de enfermedades no transmisibles, que fue en el año 2019, se observó que hubo un incremento de la diabetes. También se observó que había un 69% de exceso de peso de la población, con sobrepeso y con obesidad. Ahora, el sobrepeso y la obesidad contribuyen a que un paciente o una persona adquiera, digamos, la enfermedad diabética. Exactamente. Bueno, esa es una de las visiones que hoy se tiene. Antes de los problemas cardiovasculares y antes que una persona pueda ser diabética o tenga diabetes, la obesidad hoy es vista como una enfermedad. Y las sociedades mundiales, por ejemplo la sociedad americana, la sociedad europea, bueno, nuestra sociedad argentina, tanto de cardiología como de diabetes, de nutrición, de obesidad, reafirman, digamos, que es importante disminuir el peso, porque si vos bajás el peso, a futuro eso impacta en menor incidencia tal vez de que haya más diabetes en la población. Y obviamente que si hay menos diabetes, también hay más salud para la población y más expectativa de calidad de vida para la persona que de alguna manera no llega a esa instancia. ¿Podemos decir que es una pandemia la diabetes? La diabetes es una pandemia en este momento, como también la obesidad. Por eso hoy también los estudios nuevos, últimos que han salido, están enfocados a medicaciones que trabajan sobre el problema del peso de las personas. Bueno, hace poco están en todas las publicidades nacionales, en las páginas online, sí. Donde bueno, aparece gente referente en el tema, bueno, el doctor Comidó, que es muy conocido, donde bueno, y otros lugares, digamos, de páginas argentinas, donde bueno, se habla un poco esto del tema de la obesidad y de las medicaciones, las drogas que estarían existiendo para tratar este problema, digamos. Ahora, ¿hay alguna alimentación que produce también que llegar a la diabetes? Bueno, la alimentación está lo que se llama alimentación saludable. Dentro de las dietas nutricionales hay muchas, digamos, que tienen impacto. Una de las más conocidas que tiene, digamos, por así decirlo, impacto en lo cardiovascular es la dieta mediterránea. Pero mira, yo en el último congreso que estuve fui justamente a una charla de nutrición y estábamos de diferentes lugares del país, y cuando vos tenés que llevar a la realidad, las personas cuando hablan de dieta, y esto no quiero atentar contra nada, o sea, vos primero tenés que ver el bolsillo de tu paciente y qué economías podés hacer con lo que come, porque si la persona vos le decís qué comes acá en Corrientes, lo más probable es que te diga, bueno, de vez en cuando como guiso, sopa, y obviamente que vos tenés que trabajar en eso, en lo que tiene esa persona. Pero esa dieta, digamos, lo que vos tenés que a veces hacer es reducir la comida que está comiendo esa persona y tratar de hacerle entender que la proporción, si disminuimos, es decir, la cantidad de cuántas veces comemos, debería ser un primer paso. Y también obviamente que eso está añadido a un problema que muchas veces está a nivel neuronal, a través de la psicología de la persona, porque hay muchas personas que están con obesidad por trastorno de conducta, vamos a decir, que tal vez no es que sean desde cuando son mayores, sino que eso viene desde la niñez y hay que trabajarlo con el grupo terapéutico. Ahora, por ejemplo, el azúcar, yo soy diabético, el azúcar está prácticamente prohibido igual que el alcohol. ¿Por qué?
Digamos que los azúcares y el alcohol, todo lo que sea exceso, digamos, obviamente que es perjudicial para cualquier persona, incluso no ser diabética. Primero porque, bueno, el alcohol, si estamos en exceso, tiene problemas neurológicos, puede impactar a nivel cardiovascular y también daña el hígado. El hígado es un órgano fundamental donde se metabolizan muchas cosas, donde se produce colesterol, y la verdad que el alcohol daña mucho el hígado. El hígado tenemos que tener bien para que sea nuestro órgano, digamos así, protector con respecto al metabolismo que debemos tener. Entonces, un paciente diabético puede tener, digamos, cuestiones de comer o tomar alcohol o poder comer cosas dulces, siempre que no sea en exceso, con dosis, digamos, o con porciones muy pequeñas, no estaría mal si está controlada su azúcar y su diabetes. Ahora, ahí, digamos, cumpliendo un régimen también médico, digamos, es decir, pastillas o una vez que uno detecta la diabetes, ¿no? Ahora, la insulina sigue siendo un elemento fundamental para combatir la diabetes. La insulina, como los hipoglucemiantes orales, siguen teniendo un rol importante. Prácticamente en el 80% de los pacientes o 90% de los pacientes, estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Sí. Porque los diabetes tipo 1, que no es un área que yo vea frecuentemente, pero ellos sí o sí están abocados a recibir insulina, y la insulina sigue siendo una herramienta, una terapéutica importante para esa población. Ahora, tipo 1, ¿qué significa? Tipo 1 significa porque el páncreas, las personas jóvenes, digamos, más que nada, hay una reacción inmunológica contra el páncreas. En la diabetes tipo 2 yo tengo mi páncreas que venía funcionando bien, y por algunas cuestiones que pueden ser muchas, nosotros eso llamamos epigenética, que no tiene que ver con los genes, sino con el ambiente, con el estrés, con la mala, no hacer actividad física, fumar, ser sedentario. Eso puede generar a posteriori que el páncreas comience a disfuncionar, a no producir la insulina que requiere el organismo, o a producir la insulina pero que no tiene repercusiones a nivel periférico, es decir, a nivel del resto de los tejidos. Es decir, que el cuerpo humano también produce insulina. El páncreas produce insulina y va y trabaja en la periferia, digamos, de todos los tejidos que toman el azúcar como combustible. En eso está el músculo, el cerebro, todos los órganos vitales, digamos, ¿no? Ahora, para los diabéticos, como en mi caso, hay un límite máximo, porque conozco personas que tienen incluso hasta 300 o 400, se toman con Acuchec, es decir, con las cintas, se toman y están con 300 o 400 puntos y desarrollan su actividad. En el adulto mayor, normalmente lo que se hace en la diabetes tipo 2, se ve lo que se llama cómo está esa persona. Si la persona es robusta, es decir, es un adulto mayor, pero es un adulto que está totalmente biológicamente, digamos, robusto, es decir, parece más un joven que, digamos, con alguna fragilidad que nosotros llamamos, nosotros ahí tenemos que la glucemia, el rango de glucemia, deberíamos manejar entre 90 y menos de 200, como algunos controles esporádicos. Obviamente que también tenemos la hemoglobina glicosilada, donde el punto de referencia debería estar en 6.5 o 7, ¿sí? Pero eso ya es laboratorio. Eso es un laboratorio que me permite ver cómo está el control en el tiempo, y la glucemia en ayuda me permite saber cómo está metabólicamente o ese día, digamos, que se ha tenido el control de la glucemia. ¿Y es posible vivir con 400 no, con 400 miligramos, si yo tengo que tener una reacción de ajustar el tratamiento, que el tratamiento no solamente son los fármacos, la insulina y los hipoglucemiantes, sino también es qué está haciendo el paciente, qué está comiendo, cómo está comiendo, si está cumpliendo el régimen dietario que uno planificó,
y si está haciendo actividad física o si hay alguna desregulación ahí, porque a lo mejor está bien el tratamiento terapéutico, pero el paciente no está cumpliendo lo otro, no farmacológico. A lo mejor está comiendo en exceso, se incrementó el peso, y ahí uno tiene que ajustar las dos cosas, digamos, ¿no? Tanto lo conductual, digamos, que puede ser la alimentación, como la actividad física y también la parte farmacológica. Las pastas, la harina, ¿es recomendable o consumo mínimo? Las pastas puede uno comer, no en exceso, se puede, cuando la porción es pequeña, se puede. Siempre estamos hablando de porciones pequeñas o chicas. Y no todos los días. Y tal vez no todos los días, o sea, la variación de la comida también es importante. Sí. Bien. Y bueno, yo agrego a lo que está explicando el doctor Altamirano, la experiencia, debo tener más de 30 años como diabético, pero realmente estoy controlado, digamos, tanto por el doctor Altamirano como por otros antes que él. Ahora, una empleada nuestra en mi casa está con 400, 300, ahora indudablemente debe someterse inmediatamente a un tratamiento urgente, ¿no? Debería acercarse, sí, a controlarse lo más rápidamente posible, porque podemos llegar a circunstancias que hay dos circunstancias agudas, que es la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar, que son situaciones que no debería llegar ningún paciente con diabetes. Con diabetes. Sí. Bien, doctor, yo creo que la audiencia va tomando razón en que hay que tomarse, digamos, análisis alguna vez o periódicamente. Para eso están también los hospitales y los laboratorios públicos, en los cuales se puede concurrir sin necesidad de pagar, o las obras sociales y demás. Pero, perdóneme, doctor, el consejo, ¿no es cierto?, sí, de que hay que controlarse con laboratorio, porque si no, como explica el doctor, es el hígado, el páncreas, todo forma un conjunto de cosas que no hacen bien a la salud. No es únicamente el azúcar o el alcohol, pero claro, si vamos a tomar todos los días media botella de alcohol, entonces estos son otros los problemas que se presentan. Bien, doctor, ¿quiere agregar algo más para el No, agradecerte, la verdad que bueno, este programa surgió por las charlas que tenemos en consultorio, y te agradezco la oportunidad de que esto pueda llegar a personas que tal vez tengan esta situación y que deben acercarse a su médico de referencia o cercano para poder evacuar estas dudas. Bien, sí. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Con esto terminamos nuestro programa. Gracias.